Shalom. Tocó por este medio. Bueno, los que puedan conectar, pues están ahí habilitada la extensión por Telegram. Los que no, pues queda en streaming. Después lo subo a YouTube para que lo puedan observar. La paracha se llama Pekudei, Shemot 38:21 al 40:38. Entonces, un segundito. Ok, entonces, y la Haftarah está en Primera de Reyes 7:51 a 8:21, o sea, Aleph Melachim. Se completa la obra de la construcción del Mizkan. Moshe recibe el mandato de ungir sus vasos y ungir a Aarón y a los Kohanim. Este es un gran resumen de todo el paquete que está ahí. Bueno, esperen un segundito. Ay, no puede ser, se salió. Segundito que sigue molestando esto. Bueno, ok, entonces, todo lo que el Adonai ordenó a Moshe fue creado por el santuario bajo la dirección de Itamar, hijo del Cohen Aarón, Bezalel de la tribu de Judá y Aholiab de la tribu de Dan. Hicieron vestiduras distinguidas para los que oficiaban el santuario y vestiduras sagradas para Aarón, el sumo sacerdote, o sea, Cohen Gadol. El pectoral de Aarón tenía 12 piedras correspondientes a los nombres de los hijos de Israel. Su manto estaba tejido del color azul puro y tenía campanillas de oro puro. Hicieron túnicas también, tocados y turbantes de lino fino bordado para Aarón y sus hijos. Hicieron la cabecera de oro puro y escribieron en ella Kadosh Elohim, esa es la tiara que va aquí, y en el hebreo se dice el tzitz, ¿sí? La finalización del Mizkan. Así quedó terminada toda la obra del Mizkan de la tienda de reunión. Entonces los israelitas llevaron el Mizkan y todo lo que había dentro de él a Moshe. Cuando Moshe vio que habían realizado todas las tareas como el Adonai les había ordenado, los bendijo. El Adonai habló a Moshe diciendo: el primer día del mes levantarás el Mizkan de la tienda de reunión y todo lo que dentro de él hay. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el Mizkan y todo su contenido para que sea Kadosh. O sea, dice que en un solo día tenían que construirlo y colocarlo en funcionamiento con todo ya lo que había por dentro. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo para que me sirva como sacerdote. Luego unge a sus hijos para que me sirvan como Kohanim. Esta unción les servirá en su sacerdocio eterno a lo largo de las generaciones. Esto hizo Moshe, tal como el Adonai le había ordenado. Cuando Moshe terminó, la nube cubrió la tienda de reunión y la presencia del Adonai llenó el Mizkan. Moshe no pudo entrar a la tienda de reunión porque la nube se había posado sobre ella y la presencia del Adonai llenó el Mizkan. Cuando la nube se levantaba del Mizkan, los israelitas emprendían sus viajes. Si la nube no se disipaba, no partirían, porque sobre el Mizkan una nube del Adonai reposaba de día y aparecía fuego en él de noche, ante los ojos de toda la casa de Israel durante sus viajes. Pregunta: ¿por qué se mantiene a Moshe fuera del Mizkan? Como la intimidad más profunda puede ser a la vez vinculante y liberadora. La última parte del libro del Shemot se centra en la construcción del Mizkan portátil del desierto o la tienda de reunión, también se lo conoce como Mizkan. Los versos finales dicen: cuando Moshe terminó la obra, la nube cubrió la tienda de reunión
y la presencia de Elohim llenó el Mizkan. Moshe no podía entrar a la tienda de reunión porque la nube se había posado sobre ella y la presencia de Elohim llenaba el Mizkan. Sobre el Mizkan la nube de Elohim descansaba de día y por la noche aparecía fuego en él a la vista de toda la casa de Israel en sus jornadas. Shemot 40, 33, 38. Es muy extraño que Moshe, después de dedicar años a conectar a los israelitas con Elohim, no pueda entrar en la estructura que ayudó a crear con ese mismo propósito. ¿Y por qué? Porque no hay lugar. La presencia de Elohim es tan abundante que simplemente no hay lugar para nadie, incluso Moshe. ¿Qué se debe haber sentido al ser Moshe excluido del mismo lugar donde podría haber recibido la máxima validación, el consuelo más profundo frente a las dificultades constantes y a una nación obstinada? Consideremos por un momento la noción mística judía del Sinsun, ¿sí? Que es la contracción o que es el momento místico de la creación de todo lo cuanto existe. El misticismo judío enseña que para crear el mundo, Elohim no necesitaba estar en todas partes ni en todo. Después de todo, ¿cómo podría existir algo independiente si Elohim estuviera en todas partes y en todas partes? Sí, o sea, y así, Elohim retiró algo de su yo para proporcionar espacio físico e independencia espiritual. El infinito tuvo que contraerse para dejar espacio a lo finito. El Sinsun ayuda a abordar cuestiones relacionadas con el libre albedrío, el sufrimiento y la existencia. El mismo modelo es válido para las relaciones humanas. Pienso en mis preciosos hijos, dice el rap. Si no hubiera reconocido la necesidad del Sinsun de los padres, conteniéndome lo suficiente como para darles espacio para tomar sus propias decisiones que yo quizás no tomaría ni aprobaría, no habría estado preparado para tener un hijo. De manera similar, cuando no practicamos Sinsun y reconocemos la independencia de los demás para actuar y pensar por sí mismos, perdemos la oportunidad de moldear una relación sagrada. Una relación sana incluye Sinsun y está imbuida de la obligación de otorgarse mutuamente el derecho a habitar su propio lugar en el mundo. Eso es lo que llama el libre albedrío. En verdad, tu espacio no es mío para otorgarte en primer lugar. Es tuyo independientemente de mi reconocimiento. Entonces, ¿qué aprendemos del final del Shemot, del Éxodo? Que el acto de perderse en un momento sagrado y extasiado tiene el potencial de excluir a otros, que incluso las intenciones más sagradas pueden alterar una relación si se manejan mal. Entonces, un breve vistazo al próximo libro de la Torá podría ayudar a iluminar el camino a seguir. El primer versículo de Vayikra dice: Elohim Vayikra, o sea, llamó a Moshe y le habló desde la tienda de reunión. Entonces, vamos a esto. Acá. Sí, lo llamó desde adentro. Dice ahí. En Vayikra 1.1 hay una peculiaridad en la forma en que los escribas caligrafían la palabra Vayikra, o sea, el llamado. La letra Aleph, o sea, la última letra de la palabra hebrea del Tanaj, Vayikra, se escribe tradicionalmente mucho más pequeña que las otras letras. Una de las explicaciones de la Aleph pequeña es que originalmente la Torá fue escrita sin espacios entre las palabras. El Aleph se perdió entre las palabras. Nuestra pequeña Aleph es el resultado del Sinsun de los escribas. Los escribas encontraron espacio para permitir que existiera una carta. O sea, realmente los rollos, cuando los escribas, los soferín, transcribieron la Torá, no existía ni renglones, ni espacio entre palabras, nada. O sea, era un sancocho completo. Y solo ellos, pues, entendían qué dice ahí. Entonces, de ahí sale que la mística judía, el hebreo, salen muchos conceptos o muchas palabras. Y de ahí también de que el Zohar dice que desde la primera letra del primer libro hasta la última letra del último libro es un solo nombre, a una sola aliento,
del nombre del Eterno, ¿sí? Entonces eso solamente lo podía hacer Moshe, ¿sí? Un solo suspiro, decir toda la Torah. Y al que hace eso, pues imagínense. Y entonces tal vez podríamos imaginar que el tenor del llamado de Elohim a Moshe en Vaikra es el resultado de que Elohim fue testigo de la incapacidad de Moshe para conectarse al final del Shemot. Quizás la pequeña Aleph sea una representación física de Elohim contrayéndose solo un poco, dejando espacio conscientemente para una compañera sagrada. El Sinsun es el corazón de una práctica judía relacional y consciente. Cuando reconozco el poder de alguien cercano a autodeterminarse, mi vida cambia, me vuelvo más libre. Como leemos en los Tejilín, agrada a Elohim, porque soy tu siervo, hijo de tu siervo. Me has liberado de mis cadenas. Tejilín 116. El final del Shemot describe a Elohim como un socio inaccesible. El comienzo de Vaikra describe el llamado de Elohim a dar espacio. Podemos deducir de esta justaposición de versos que la intimidad más profunda puede ser simultáneamente vinculante y liberadora, que podemos aprender de cada experiencia para nutrir las conexiones más profundas. Mientras que el viaje del Shemot termina esta semana sin lugar para Moshe, la pequeña Aleph de Vaikra vuelve a invitar a Moshe y a cada uno de nosotros también a un regalo de intimidad sagrada cada vez más profunda. Entonces, eso es como el comienzo de la mística de la parashá como tal. Y aquí comienza la otra conexión. Comienza la revelación de sus poderes. Un poco seco. La Or Pashut. Bueno, ahí hay términos bastante en hebreo, ¿sí? Cabalísticos, hasídicos, de Zohar, de todo, mística judía. Los que no entiendan, por favor, escriben, ¿sí? Escriben, porque yo sé que no todos sabemos, ¿sí? Y los que sabemos, pues, también pueden escribir ahí para la explicación. La revelación de sus poderes. La Or Pashut, esto, que es luz simple, del Ein Sof, que es el infinito, es aquella simplemente que no puede ser descrita, definida o categorizada de ninguna manera. Es imposible decir nada acerca de su luz, dado que no existe una palabra o nombre adecuado para aplicar al Ein Sof. Bendito sea, nos referimos a él, de la única manera que podemos utilizando la expresión de Or Pashut, ¿sí? Luz simple. Entonces ese es Or Pashut, no se les olvide. Sin embargo, calificamos negando cualquier limitación que pueda parecer implícita en él, a causa del término que hemos elegido, porque en verdad no se pretende tal limitación. Por eso decimos que la Or Ein Sof, y otra, o sea, la luz del infinito, no se puede ver. Esta es la diferencia entre el Ein Sof, bendito sea, y la Sefirot. Aquí viene esto, la explicación de qué era lo que ocurría dentro del Mishkan cuando el Eterno bajaba ahí. Las Sefirot son lo que el Ein Sof quiso revelar de sus midot, o sea, de sus atributos. Recordemos, midot son atributos. Cada sefirá es uno de los atributos del Ein Sof, bendito sea, con el que creó los Olamot, ¿sí? Entonces, Olamot significa los mundos, y con el que los gobierna. Mundos no estamos hablando de Marte, Venus, Júpiter. Mundos estamos hablando de las esferas de las Sefirot, o de los niveles que contienen las Sefirot. O sea, que en cada mundo equivale a galaxias enteras, a universos enteros. O sea, es algo supremo. Como él quería que se conocieran, hizo que cada midá, o sea, cada atributo, ¿sí?, apareciera como una luz individual a través de la cual se puede entender ese atributo. Cuando uno ve los movimientos de esa luz, comprende la influencia del atributo correspondiente en el gobierno de los mundos en ese momento. Entonces,
Cada midá, que está en hebreo, la pronunciación y su significado, atributo, medida, cualidad, rasgo. Es una parte de su voluntad, es decir, uno de sus poderes. Podemos entender esto por analogía. El cuerpo está compuesto de muchos miembros diferentes y alguien que ve el cuerpo ve estos miembros. Por otra parte, las partes del alma no son miembros sino potencias. Estas potencias son las diversas facultades del alma, como la memoria, la imaginación y el sentimiento. Entonces, hay una explicación. Uno cuando ve a una persona no dice, uy, ve, allá va la pierna de fulano de tal. ¿Sí? Allá va es fulano de tal, porque es el conjunto de todos sus miembros. Lo mismo pasa con las cosas del Eterno. No decimos, ahí me conecto solamente a la Sefirot de Gesed. No, ¿cómo? Yo me hubiera agarrado el brazo del Eterno. Tiene que ser el conjunto. Entonces, el cuerpo está compuesto de muchos miembros diferentes. Alguien que los ve con visión espiritual ve una variedad de poderes diferentes. Similarmente, cuando uno ve lo que es posible ver de la voluntad suprema, lo que ve son los poderes de esa voluntad. Cada sefirá es uno de los atributos. Uno es el sentido del ser único y separado. Es la revelación de sus poderes como atributos separados, lo que distingue la forma elegida por Hashem de actuar a través de la sefirot de su omnipotencia intrínseca, en la que él produce todo a través de su poder unitario que todo lo abarca. Yo mandé a WhatsApp unas imágenes que van relacionadas con esta parasha. Las había metido acá, pero en el momento de hacer la fusión del PDF se borraron. Entonces, por algo sea. Partes de su totalidad. En su forma revelada de actuar a través de la Sefirot del Ein Sof, o sea, el infinito, bendito sea, eligió actuar de una manera similar a la forma en que actúa una persona usando una variedad de poderes y habilidades diferentes. Esto es lo que significa la declaración del Hazal, o sea, de nuestros sabios de bendita memoria, de que el mundo fue creado con 10 dichos, pero seguramente podría haber sido creado con uno solo. Eso dice el Pirkei Avot 5.1. La Sefirá no es un mero derivado que es causado por, fuera de y secundario a la Ein Sof, porque su voluntad es una sola unidad. En su infinitud intrínseca, su voluntad es invisible y esto es lo que llamamos el Ein Sof, o sea, el infinito. Esos aspectos de esa voluntad que se revelan los llamamos Sefirot. Pero la voluntad misma es Ein Sof, o sea, ilimitada e indefinible. Por eso decimos que las Sefirot son los atributos del Ein Sof. ¿Sí? O sea, cuando decimos que el universo fue creado por 10 atributos, pues no necesariamente, simplemente fue por un dicho, el dicho del Eterno, que abarca esos atributos. Las Sefirot no son derivadas en el sentido de ser un fenómeno nuevo y separado causado por el Ein Sof, que no existió en él desde el principio y no existe en él ahora, como cuerpos separados. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no es por aparte. Porque si eso fuera el caso, las Sefirot serían verdaderamente meramente secundarias, pero de hecho, las Sefirot son partes de su totalidad, las partes que él revela. Cuando comparamos los diferentes niveles, decimos que la raíz real revelada en Y a través de la Sefirot no es otra que el Ein Sof mismo. Aunque intrínsecamente el Ein Sof no se revela, él nos revela lo que él quiere. En consecuencia, antes de la revelación de las Sefirot, estaban subsumidas bajo el nombre de Ein Sof, al igual que todos los demás poderes abarcados dentro de su voluntad ilimitada. Sin embargo, cuando estos atributos fueron revelados, ya no se llamaron Ein Sof, pues ahora tienen un fin y un límite, como se mencionó anteriormente. En consecuencia, se les llama Sefirot, de la raíz hebrea safar, que significa contar o numerar, lo que indica que tiene una medida y un límite. También viene de la palabra sapir, que también es números, ¿sí? Significa números. Y viene de la raíz del pur, que significa contar. Por eso purín, pur, ¿sí? Entonces de ahí viene. ¿Por qué se han de revelar estos atributos y no otros?
porque estos poderes revelados se relacionan con los reinos inferiores, ya que fue a través de estos poderes que Él los creó y los gobierna. Porque aunque la obra de la creación está completa, la supervisión de las luces sobre sus ramas no ha cesado, y las Sefirot continúan funcionando como al principio. Entonces el deseo de la voluntad suprema. El Ein Sof, o sea, el infinito, bendito sea, quería que fueran conocidos sus poderes. Esto también dependía de su voluntad, porque aunque estos poderes existían en él, no era intrínsecamente necesario que pudieran ser percibidos y aprendidos, sino que él así lo quería. Hizo que cada mida, o sea, atributo, apareciera como Jehará Ajat, o sea, una iluminación individual. Esto significa que se instituyó una semejanza específica para cada atributo, como la semejanza de un león para Gesed, o sea, la bondad. Para que sea posible comprender el poder gubernamental expresado en este atributo a través de la imagen o semejanza correspondiente. En el mismo momento en que el profeta ve la visión profética, su significado está inscrito en su corazón, ¿sí? Eso lo encontramos en el Tratado de Yesodei HaTorah 7.3. Este punto adicional es muy necesario. Si las Sefirot brillaron cada una a su manera particular debido a su esencia intrínseca, los Nevi'im, que son los profetas, ciertamente deberían haber sido capaces de comprender el significado de lo que vieron. Sin embargo, dado que cada sefirá brilla de manera única solo porque Hashem así lo quiso, era necesario algo más para que el Naví, o sea, el profeta, pudiera comprender lo que estaba simbolizado en la imagen profética, es decir, que su significado debería estar inscrito en su corazón. En consecuencia, junto con su visión de la Sefirot, el profeta recibe la clave para la interpretación de la visión y así puede comprender el significado de estas luces en todos sus aspectos detallados. De esta manera, ver los movimientos de esta luz permite comprender la influencia del atributo correspondiente en el gobierno de los mundos en ese momento. Porque así como el gobierno de los mundos cambia de Gesed, o sea, de bondad, a Adin, o sea, juicio, o Rahamim, que es misericordia, según el tiempo, los movimientos son visibles en la Sefirot según el tiempo. Y cuando el profeta los ve, entiende lo que significan. El tiempo, recordemos, son pues también las horas, minutos, días, semanas, meses, años, ese es el tiempo. Todos los diversos poderes involucrados en el gobierno de los mundos cambian según el tiempo. No solo el gobierno en general puede cambiar entre Gesed y Din, también hay cambios en cada uno de los atributos individuales según el tiempo, y estos se expresan en los movimientos de las luces, según el tiempo, y esto es visible por el deseo de la voluntad suprema de revelar a sus criaturas como él gobierna el mundo. Ahora los poderes organizados. Las Sefirot pueden brillar con una abundante radiación de luz o con una radiación disminuida. Pueden aparecer en numerosas formas y semejanzas diferentes, aunque en verdad no poseen forma ni apariencia. Es solo que aparecen en alguna forma o semejanza, pero quien las examina verá que, en verdad, la forma y la semejanza dependen puramente del observador, como se afirma en el pasuk, o sea, en el versículo dice, y hablé por los profetas, y yo aumenté las visiones, y por mano de los profetas puse semejanzas. Eso está en el libro de Osea, o sea, Oseas 12:11. Significa que igual el mundo del creador, el universo, la mente de él, pues nadie la va a entender. Entonces, ¿qué hace él? Él baja al nivel de la persona para poder entender las obras ocultas de él en su interior. Y esas son las interpretaciones de las visiones. Entonces, depende de lo que el cerebro humano tenga en ese instante y trate de explicar con eso que tiene, ¿sí? Porque cuando nosotros vemos algo que no sabemos la explicación, ahí queda, porque nunca vamos a poder explicar qué es lo que estamos viendo en nuestra mente. Entonces el Eterno nos da el poder de la ciencia.
En su esencia, sin embargo, las sefirot son solo una amplia gama de poderes organizados en su orden necesario, independientes en sus diversas leyes e influencias unas por otras, según se requiera, de acuerdo con la perfección de todo el plan ordenado. Entonces, el Kadnut y el Gadlut. Habiendo explicado que los poderes, a las sefirot, con los que Hashem creó y gobiernan los Olamot, mundos, aparecen a modo de radiación, ahora explicaremos los principios que rigen cómo aparece esta radiación. Las sefirot pueden brillar con una abundante radiación de luz o con una radiación disminuida. Lo que esto quiere decir es lo siguiente. Como la voluntad suprema quiso desplegar sus poderes simples por medio de la luz, la revelación puede ser menor o mayor, ya que una luz puede brillar poco mientras que otra puede brillar más poderosamente. Y esto es lo que vemos que se llama Sefirot y Parsufim. Como Sefirot brillan con poca luz, pero como Parsufim, semblantes, brillan con abundante luz. Cuando brillan como Parsufim, se revelan más detalles. Como Sefirot se ven menos partes. Así también hay variaciones en términos del poder y la influencia de las sefirot individuales. La diferencia de una radiación de luz, o sea, el brillo de la luz, usted la puede ver a través de un vidrio, ¿sí? Que se intensificó la luz. Pero la radiación no necesariamente tiene que estar viendo la luz, sino sentirla. Es el calor que emana esa luz. A veces una sefira puede brillar con poca luz y poco poder durante el periodo del exilio. Esto se conoce como kadnut, o sea, pequeñez. Aquí, de ahí viene de la palabra katán, pequeño, ¿sí? Kadnut. Pequeñez, infancia. En otras ocasiones, la sefira puede brillar con gran poder. Después de la redención, esto se conoce como gadlut, grandeza. De Gadol, ¿sí? Ahí viene grandeza o madurez. Los poderes del pensamiento supremo. Las sefirot pueden aparecer en numerosas formas y semejanzas diferentes. Muchos de los términos utilizados al hablar de las sefirot tienen connotaciones de forma y sustancia material. Sin embargo, ciertamente no podemos decir que las sefirot en sí mismas posean algún tipo de forma o sustancia, porque esto sería una herejía. Y la Torá dice explícitamente, porque no viste ninguna forma. ¿Sí? Eso dice en Devarim 4:15. Las sefirot son los poderes del pensamiento supremo y son vistas con visión espiritual por los Nevi'im, profetas o Neshamot, las almas, de una manera comparable a la forma en que una persona ve los pensamientos que pasan por su mente. ¿Cómo ves tú tus pensamientos en la mente? Como una película, ¿sí? Uno la ve que en una imagen de una película, otra. ¿Cómo usted hace un recuerdo mental, ¿sí? De algo que a usted le sucedió antes? ¿Sí? Usted siempre se imagina, eso no es imaginación, eso es un recuerdo que está grabado ahí. Entonces, la mente del profeta, algo así, le pasan una película en su cerebro y él tiene que interpretarlo. Sin embargo, hay una gran diferencia. Porque la mente y los pensamientos de una persona están dentro de ella y no son divinos, ¿cierto? En consecuencia, no hay nada que nos impida aplicar conceptos de forma, semejanza y apariencia de algún tipo sutil a los pensamientos en la mente de una persona, excepto que la forma sería más espiritual que física. Esto no es así en el caso de la sefirot, que son los poderes del pensamiento o mente de la voluntad suprema, ¿sí? Del bendito sea. Y es imposible decir que poseen forma alguna, porque igual el Eterno no tiene forma. Sin embargo, hablamos en términos de pequeñez y grandeza, ascenso y descenso, vestimenta, posición, etcétera, en relación con la sefirot. Ciertamente no podemos decir que ninguno de esos fenómenos exista como tal en la sefirot. Sin embargo, es imposible decir que todos esos conceptos son puramente metafóricos, que insinúan asuntos exaltados involucrados en el gobierno de los mundos y sus leyes, pues si así fuera, la mayoría de las investigaciones de la Cábala serían inútiles, ya que sería como tratar de basar lo que sabemos, las metáforas, en lo que no sabemos, las sefirot.
Esto no es lo que indican las enseñanzas del Arizal, Rabbi Yitzhak Luria. Los sabios Mekubalin, que estos son los más grandes profetas que existen, o los más grandes cabalistas, maestros de maestros, ¿sí? Cabalistas anteriores y posteriores, y sobre todo las de Rashbi, o sea, Rabbi Shimon Bar Yochai, todas estas enseñanzas indican que estos fenómenos realmente existen en la Sefirot. Aquí está el lugar para aclarar la verdad, porque si esta base se pone debidamente, todo se entenderá bien, con claridad y sencillez, pero si esta base no se coloca adecuadamente, todas las estructuras quedarán volando por los aires y será imposible alcanzar cualquier comprensión de las investigaciones de la Cábala, o de la Hasidú, o de la mística, de todo. Ahora, para finalizar, los tres poderes fundamentales. Todas las sefirot son poderes de Hanmashava, Haeliona, o sea, la mente suprema. Aquí está. Todas ellas operan para lograr lo que es necesario en el mundo y todas conducen a una meta, la perfección final, máxima como explicamos en Limudín. ¿Sí? Limudín significa estudios anteriores. Estos poderes contienen todo lo necesario para el gobierno del mundo entero en todo momento. Por ejemplo, el poder de Gesed, que es la bondad, comprende todas las formas en que debe actuar en los mundos, a veces dominando, a veces cediendo su dominio, a veces dominando fuertemente, otras más suavemente. A veces el poder de Gesed opera en conjunto con Geburah, que es la fuerza, de varias maneras diferentes, ya sea de manera revelada u oculta. Asimismo, los poderes de Din, que es el juicio, y Rahamín, que es misericordia, también contienen todo lo necesario para el gobierno del mundo entero en todo momento. Los tres poderes fundamentales de Gesed, que es bondad, Din, juicio, y Rahamín, misericordia, contienen todo lo necesario para la recompensa y el castigo, o sea, el juicio, la existencia del mundo, misericordia y la recompensa eterna, que es la bondad perfecta. La mente suprema calculó de antemano todo lo necesario para el gobierno de todas sus criaturas hasta el final de todo el ciclo. Todo es un solo tejido de estos tres poderes que incluye todos los diferentes tipos de controles, leyes y caminos necesarios y suficientes para lograr todo lo que debe llegar a existir en el mundo. Todo este tejido compuesto es visible para los Nevi'im, para los profetas o los Neshamot, las almas. Y eso es lo que se llama Merkabah, el carro divino. ¿Sí? Entonces, ese es el carruaje divino. Bueno, eso era todo lo que sucedía dentro del Mishkan. ¿Sí? Todo eso le pasaba a Aarón y a sus sacerdotes, sus hijos, y a todo el que entrara al Mishkan. Estaban en eso. Bueno, listo. Hasta ahí llegamos. Esa fue la para allá. Es cortica. El próximo Shabbat ya les muestro. Un segundito. Un segundito. Listo. Bueno, ese es el calendario. Bueno, por aquí es, ahorita es como más rápido. Este calendario, el verde es el día de hoy, sí, PQI. Y en el calendario hebraico, pues aquí es la conmemoración del Yorsai de Moshe, o sea, la muerte de Moshe, que sería mañana. O sea, ahorita saliendo del Shabbat, durante el día, o sea, es una conexión espiritual muy fuerte, porque está eso, ¿sí? El 21 de marzo, empezando el 20, el ayuno de Esther, es de día, ese no es completo. Empezando el mismo 21 de marzo, que es el jueves, comienza desde las 4 de la mañana, 4:54 hasta las 6 de la tarde, de día, todo el día, es ayuno de Esther, el ayuno es la Megilá de Esther. Hay rabinos que igual no implica que se deba hacer, que sea obligatorio o no, pero el que lo quiera hacer, pues listo. Y el 23 de marzo
la parashá de Baikra, se comienza nuevo libro, también es la parashá de Sajor, ¿sí? Y en la noche comienza Purim, ¿sí? La festividad de Purim. En Israel se extiende un día más que se llama Shushan Purim y si uno quiere, pues también puede lograr conectarse a esa festividad. Pero Purim comienza eso y es el domingo 24 de marzo. Entonces comienza desde la noche del próximo Shabbat, todo el día, toda la noche, para las conexiones. Eh, no sé si decirles que nos reunimos o no, sí, la verdad no sé, porque igual forma, aunque ya he mejorado en salud bastante, no significa que me tenga que acceder. Eh, no puedo, digamos, eh, arrastrar las mesas, colocar las sillas y cosas así, porque eso es un esfuerzo, aunque cuando uno está sano, pues eso no pesa nada, pero en la recuperación sí me va a afectar. Y obviamente, pues, preparación de comida y cosas así, pues tampoco la economía está como para eso. Entonces, el que quiera conectar en sus casas, perfecto, lo pueden hacer, no hay problema. Y más bien yo les envío estudios y cosas así, si nos podemos conectar, pues nos conectamos y seguimos así de esa manera. Bueno, no siendo más, pues chao a todos, que tengan una excelente Abdalá. Nos vemos a la próxima. Shalom, cuídense. Toda Rabá, Blas, todavía refuaje Lema y espero que, bueno, primero que todo agradecerles y esperamos que nos pueda enviar estudios. Sería rico podernos reunir en comunidad, pero bueno, como usted lo acaba de expresar, puede ser que no sea Listo, posible. perfecto. Me gusta por este lado que ustedes pueden participar hablando, ese más que por YouTube. Sí, total, sí, señor. Un abrazo, Bueno, Shabbat Shalom a listo, como todos. arroba. Listo, chao, chao, chao a todos.